Acá por Instagram, por Meet y también por YouTube, así que hola a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos y bueno, vamos a iniciar el mensaje que el Señor tiene para este sábado que se llama Paracletos. Es el título, algunos quizás ya buscaron lo que significa, otros dicen, bueno, ¿de qué será que se va a tratar este mensaje? Pero antes de comenzar con el mensaje vamos a hacer como siempre hacemos, una oración para predisponer nuestros corazones, ¿sí? Así que ahí vamos a conectarnos también nosotros desde acá, Sí. en Instagram. Conéctense por Instagram. Sí, ahí ya lo conectamos. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una breve oración. Amado Jesús, te damos muchas gracias por este nuevo encuentro, por este pan fresco que tenés para nuestra vida. En el nombre de Jesús bendecimos a cada oyente, a cada persona, a sus familiares, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que comiences a obrar, que predispongas nuestro corazón, nuestras ganas, nuestros oídos, para oír el mensaje que tenés para nuestra vida. En el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo dando crecimiento a esta semilla que va a ser plantada a través de Sole, en el nombre de Jesús, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Toda la gloria y toda la alabanza sea a tu nombre, amado Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bien. Bueno, como les decía, el título del mensaje de hoy se llama Paracletos, ¿sí? Y como bien saben, el Señor viene mostrando una línea hermosa y muy clara desde que inició el año, ¿no? Que es sobre la nueva vida, lo que significa aprender a vivir en esta nueva vida que nos fue dada a partir de que recibimos a Jesús en nuestros corazones. Y esta nueva vida, ¿dónde tiene lugar? En nuestro espíritu. Es nuestro espíritu el que se ve regenerado. ¿Sí? Y ahí viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en Corintios que nuestro espíritu se une y se hace uno con el Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro espíritu y el Espíritu del Señor se convierten en uno, se hacen uno, ¿sí? Una unidad. Eso está en 1 Corintios 6, 17 para aquellos que toman nota. Así que hoy vamos a comenzar a hablar sobre este hermoso espíritu, sobre esta persona que vive en nosotros, que habita en nuestro corazón, ¿sí? El Espíritu Santo. Bien, ahí damos la bienvenida a Tito, que se acaba de sumar, Tito y Belkis, bienvenidos. Muy bienvenidos. Bienvenidos, justo recién estábamos iniciando o introduciendo el mensaje. Bien, entonces decíamos que hoy vamos a comenzar a hablar sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Este Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Bien, no sé si alguna vez se preguntaron quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? No sé ustedes, pero a mí me pasó muchas veces de que lo conocí al Señor Jesús, de preguntarme esto, y hasta me costaba verlo como una persona. Siendo honestas con ustedes, me costaba verlo como una persona, me costó mucho. Y no porque no lo sienta, de hecho lo siento, lo escucho, sé cuando me habla, cuando me da una revelación, pero aún así me costaba verlo como una persona. Y es lógico el motivo por el que me costaba, ¿no? Lógico en sentido literal, porque tiene que ver con el intelecto nuestro, ¿sí? Tiene que ver con el intelecto humano que automáticamente razona que una persona tiene que tener un cuerpo físico y tiene que hablar, ¿sí? Nuestra mente suele asociar esto, que una persona tiene un cuerpo físico. Sin embargo, el Señor me mostraba cuando estaba hace unos años atrás pensando y queriendo conocer más y más del Espíritu Santo, me mostró en una prédica el razonamiento de una hermana en Cristo que dice, bueno, pero también el loro tiene un cuerpo físico y habla, porque el loro repite lo que decimos, pero no es una persona. Entonces ahí me di cuenta lo engañoso que puede ser nuestro entendimiento y la importancia de poder rendirlo todos los días
al Espíritu Santo para poder comprender las verdades, las cosas del Espíritu que nos son reveladas por Dios. Y cuando digo rendirlos me refiero a partir de que sos una nueva criatura, a partir de que sos una nueva persona, que le diga, Señor Jesús, abrí mi entendimiento, abrí mi mente para conocer las verdades de tu reino. Amén. Amén. Para poder comprender las verdades, las cosas que son del Espíritu y que solamente se comprenden por revelación del Espíritu. ¿Sí? Así que bueno, ahí me pude dar cuenta de esto y eso me ayudó, en gran parte me ayudó a poder ver, comenzar a ver al Espíritu Santo como la persona que es la persona de Dios. ¿Sí? Y ahora ya vamos a ir explicando esto y para eso vamos a introducirnos en lo que nos dice Jesús, lo que nos enseña el Señor Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, del libro de Juan. ¿Sí? Lo vamos a ir desglosando parte por parte porque es un capítulo muy rico, es un capítulo delicioso, lo diría yo, porque tiene tanta riqueza, ¿no? Y hay cada palabra, hay que poder pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a conocer, ¿sí? A conocerlo. Así que bueno, vamos a desglosar el capítulo 14 de Juan, primeramente el versículo 16 y 17. Bueno. Ahí vamos. De la versión Reina Valera es la que nosotras vamos a compartir, no sé qué versión tienen ustedes, pero bueno, compartimos desde esta versión. Amén. Leo en el nombre de Jesús. 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, amén, amén. Bien, dice la palabra de Dios, hay dos cosas que me llaman demasiado la atención en estos versículos, es que dice que enviará o nos dará otro consolador. ¿Sí? Y si dice otro, quiere decir que ya había uno. ¿Sí? Y era Jesús mismo, es Jesús mismo. Él les dice a los discípulos, enviaré otro consolador. ¿Sí? Y luego dice, el Espíritu de verdad, al cual ya lo conocen, porque mora, porque está con ustedes y estará en ustedes. Ahí podemos ver que el Espíritu Santo y Jesús son la misma persona, porque ¿quién estaba con ellos? Jesús. Exactamente. Jesús estaba con ellos. Primeramente en calidad, en la parte, en forma, ¿no? De carne corpórea, y luego humana, y luego en espíritu. Pero son exactamente la misma persona. Les dice el Espíritu de verdad, al cual ya lo conocen, porque ya está con ustedes. Pero va a estar en ustedes. Amén. Y otro versículo que refuerza esto, que refuerza esta afirmación que explica el Señor Jesús, es 2 Corintios 3:17. Ahí lo querés. O si no, Sí. 2 Corintios 3:17, para aquellos que toman nota. Bien. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Nuevamente la palabra afirma que el Señor es Espíritu, es el Espíritu, que son la misma persona, que Jesús y el Espíritu son la misma persona. ¿Sí? Amén. Y ustedes pueden... Con esto, perdón Sole, con esto cae por tierra la mentira de que hay tres personas muy diferenciadas. En este caso estamos viendo que es una sola persona con tres formas. Con tres formas o tres cualidades que se fueron presentando de forma distinta de acuerdo a la etapa de la vida, de la humanidad, ¿sí? En la que se fue atravesando.
¿sí? Primeramente veíamos en el Antiguo Testamento se puede ver mucho la presencia del Dios soberano, del Dios supremo. Luego viene Jesús, que es Dios mismo en forma de hombre, y finalmente cuando Jesús asciende a los cielos viene el Espíritu Santo, que es Jesús mismo ya en espíritu, ¿sí? Bien, y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué me dice el capítulo ahí, el versículo, perdón, ahí, otro consolador? Y es válido ese razonamiento, pero ¿por qué si es el mismo dice otro? Y para eso hay que referirnos, ¿sí?, a la etimología de la palabra otro en el griego, ¿sí? Porque de hecho el Nuevo Testamento fue traducido al griego. Del griego, exactamente. Entonces, es importante referirnos, ¿sí?, redireccionarnos a la etimología de la palabra otro. Y la palabra otro en el griego tiene dos orígenes distintos y por ende dos sentidos diferentes. Proviene, digamos, la palabra otro de héteros, que significa otro distinto, y de alios, que significa otro similar, igual. ¿Sí? Igual. Bien, acá vemos dos lapiceras. ¿Sí? Vemos una lapicera y otra lapicera, pero estas lapiceras son iguales, entonces son la misma cosa, ¿sí? No hay diferencia, no es que estoy teniendo una lapicera y un lápiz, que sería un otro distinto, este es un otro igual entendiendo el griego. Como alios. Como alios. Y esa es la palabra que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo. Cuando les dice enviaré otro consolador, utiliza la palabra alios, diciendo que iba a enviar a otro igual a él, es decir, a Dios mismo, porque Jesús es Dios hecho carne, Dios en humanidad, ¿sí? Entonces, por eso mismo podemos ver esta palabra que refuerza de que Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. ¿Amén? Amén. Bien, entonces, por lo que con esto nosotros podemos ver que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, son una unidad indivisible, ¿sí? Son una unidad indivisible que conforma al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, al Dios soberano que conocemos, que hoy conocemos. Amén. Indivisible, que no se puede dividir. Exacto, indivisible, que no se puede dividir, que operan juntos, porque es la persona, ¿sí?, la que está operando. Son partes de la misma persona. Amén. Y me ponía a pensar, y a medida que el Señor me daba este mensaje, veía cómo cuando Él nos crea a nosotros, y esto hay que volver al Génesis, ¿no? Cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Cuando el Señor se mete en la creación del hombre, cuando Él dice, voy a crear al hombre, utiliza la palabra hagamos. Es decir, que Dios en su completud se involucra de una manera personal para hacernos a nosotros, conforme a su imagen y semejanza. Todo Dios se involucró, y digo de una manera tan personal, porque su propósito fue hacernos a su imagen y conforme a su semejanza, es decir, no solo en apariencia, sino en carácter, dice conforme a su semejanza. Y de la misma manera nos hizo a nosotros, con un espíritu, alma y cuerpo, lo cual no se puede separar, lo cual también es indivisible. Si bien podemos diferenciar rasgos característicos de cada parte de nuestro ser, no se puede separar. No puedo decir que mi cuerpo va por un lado, que mi alma va por otro lado y que mi espíritu va por otro lado, porque todo esto conforma al ser integral que soy. Amén. Amén. Y bueno, eso era lo que él me iba mostrando a medida que leía estos pasajes bíblicos para conocerlo más, para comprender la persona del Espíritu Santo que es Jesús en espíritu, ¿sí? Y luego veíamos otra palabra que les mencioné, que me llamaba mucho la atención, era consolador, y que está en mayúscula,
Y no es un error de tipeo, no es que, ay, che, se confundió, era un adjetivo y le metieron con mayúscula, no. La palabra está en mayúscula, ¿sí? Definiendo la esencia de la persona de Dios, ¿sí? La esencia de Dios es ser consolador nuestro. La esencia del Espíritu de Dios es ser tu consolador, ¿sí? Y la palabra consolador viene del griego, también proviene del griego parakletos, que fue el título del mensaje, parakletos, que significa consolador, auxiliador, el que está al lado de, ¿sí? Para protegerlo. Y este es un término que se utilizaba, un término militar griego, que se utilizaba, era una forma que tenían, una posición que tenían los soldados en la batalla, ¿no? En Paracletos se refiere a eso. Estaban dos soldados, uno espalda con espalda, ¿sí? Se cubrían la espalda. Este soldado le cubría la espalda al otro y el otro a su vez le cubría a él. Estaban en esa posición, estaban cubriéndose la espalda, ¿sí? Eso es el Paracletos en el término militar. Y dice la palabra que este Paracletos, que este consolador que Jesús envía es para siempre. Así que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para nosotros. Así que cada vez que vos tengas una lucha espiritual, una batalla en esta vida, recordá quién está ahí con vos. ¿Quién es tu Paracletos? ¿Quién es aquel que te cubre las espaldas? Amén. 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 Que puedas recordar eso, ¿sí? Bien. Ahora sí vamos a seguir desglosando los siguientes versículos. El siguiente versículo, que es el versículo 18 de Juan capítulo 14, versículo 18, donde dice: no os dejaré huérfanos, le dice Jesús a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Jesús vuelve a aquellos que creyeron, pero ya no vuelve en la condición de hombre, sino que vuelve en espíritu, ¿sí? Vuelve a través del Espíritu Santo. Ahí les dice: no los dejaré huérfanos. Nuestro Padre jamás nos dejó huérfano, siempre estuvo con nosotros. ¿Sí? Pero qué importante recalcar que ahí está en su condición hablando como padre. Si un padre muere, el hijo queda huérfano. Entonces en este caso él se está manifestando o hablando Jesús en su humanidad, en su carnalidad, el hijo como el padre. Exactamente. Hacia nosotros. Entonces esa manifestación o esa forma que es la misma persona, pero a la vez se manifiesta o nos habla de diferentes formas. Exactamente. Y ahí Jesús exactamente toma esta posición de papá nuestro, porque es Dios Padre, y dice: no los dejaré huérfanos. ¿Sí? Y ahí es cuando vuelve ya en espíritu en todos aquellos que creímos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Bien, y siguiendo los otros versículos, vamos a desglosar del 20 al versículo 23. Bueno, leo en el nombre de Jesús. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, ya viene todo Dios en su completud a habitar en vos. Dice: haremos morada con Él. El todo Dios habita
en vos. Vos sos su contenedor. Vos pasaste a ser ahora el cuerpo del Señor en esta tierra. El cuerpo del Espíritu de Dios en esta tierra. Y a Él, la casita. Exactamente, sos su casa en esta tierra. ¿Sí? Es importante que recuerdes quién sos y qué pasa a ser tu cuerpo una vez que lo recibís al Señor. Sos su casa, sos el cuerpo del Señor manifestándose. Sos esa parte física en esta tierra que se manifiesta, así como lo fue Jesús en su humanidad y en su condición de hijo, y ahora vos sos hija, vos sos hijo, así como Jesús mostró y manifestó, dice la palabra, me manifestaré a él, ¿sí? Así como Jesús manifestó el poder de Dios a través de sanidades y de milagros, manifestó la gloria del Señor, haciendo milagros, obrando en sanidad, trayendo liberación, apertura de cárceles, a través del Espíritu Santo. Hoy vos sos ese hijo que tiene la misma misión que Jesús tuvo en la tierra en condición de hijo. Amén. El Señor se place, el Espíritu de Dios se place moviéndose a través de vos, de tu vida, ¿sí? Para poder glorificarse en vos, así como se glorificó en Jesús, en la vida de Jesús, y a la vez vos sos glorificado porque Él te va santificando, ¿sí? Qué importante esto, conocer y comprender que el Señor te eligió para que hoy vos puedas mostrar la gloria de Dios Padre, del Padre que tenés, y poder ver quién es tu Padre, ¿sí? Y qué importante lo que dice la palabra que recién Ale compartía, que decía que para ello era importante conocer, guardar los mandamientos, ¿sí? Hoy nos decía en uno de los versículos que compartió que el que me ama, dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, ¿sí? Cuando dice guardará, no se refiere solamente a, bueno, recibo y listo, ya está, sino a guardarlo en cada área de tu vida, a ponerlo por obra en tu vida, a la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Jesús, ¿sí? Que puedas poner por obra esto. Y para eso es importante acercarme a su palabra para poder conocerlo cada día más y conocer cuál es el Padre que yo recibí, conocer quién es Dios Padre Todopoderoso que opera a través de sus hijos. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bien, luego en el versículo 26, Ale, ¿querés compartirnos? Bien. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, amén. Lo releo, ¿sí? Lo releo para ir despacio y por parte. Mas el Consolador, otra vez con mayúscula, el Espíritu Santo, ahí nos aclara quién es el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he hablado. Amén. No dice una fuerza, un poder, dice Él les enseñará. Y ese Él con acento en la E es un pronombre que indica a una persona, ¿sí? Y luego dice a quién el Padre. ¿Quién? Es un pronombre relativo que es utilizado únicamente para referirse a una persona, jamás a una cosa. Amén. Esto nos deja claro que el Espíritu Santo es una persona, es la persona de Dios, es Dios mismo. Es Jesús. Es Jesús. Amén. Amén. Nos deja claro
que no se está tratando de una fuerza, que el Espíritu Santo no es la fuerza, no es el poder de Dios, es la persona misma del Señor Jesús, que tiene funciones y cualidades específicas, como por ejemplo fuerza, poder, y funciones como enseñarnos y recordarnos las palabras que habló el Señor Jesús, recordarnos la verdad, recordarnos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, entre otras funciones más que tiene el Espíritu Santo y que ya luego vamos a ir desglosando. Amén. Y está hablando en Amén. futuro porque Jesús todavía no había muerto y resucitado, por eso en futuro. Exactamente, exactamente. Bien, hasta acá vamos bien. Ahí en el Meet pregunto, ¿vamos bien? ¿Sí? Bien. Perfecto, perfecto. Bien. En YouTube ya espero que sí, y en Instagram también. Bien. Bueno, el Espíritu de Dios siempre estuvo, desde el inicio, ¿sí? Lo vamos a encontrar desde el primer capítulo de la Biblia en Génesis hasta el último capítulo de la Biblia, hasta el Apocalipsis capítulo 22, lo podemos encontrar. Vemos al Espíritu Santo que siempre se movió, el Espíritu de Dios siempre estuvo en movimiento. ¿Sí? Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Siempre se movió el Espíritu de Dios con libertad. Amén. Y dice la palabra que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Vos recibiste libertad. Antes estabas en la esclavitud del pecado, ahora recibiste espíritu de dominio propio, que es el Espíritu de Dios. Amén. Una cualidad del Espíritu de Dios. Bien, y en el tiempo de Moisés, y esto sí es importante, bueno, todo es importante, pero esto me parece sumamente importante poder verlo, ¿no? Cómo se mostraba el Espíritu de Dios, cómo se mostraba el Señor en este tiempo. Y en el tiempo de Moisés solo escuchaban su voz. Quiero compartirles un versículo de Deuteronomio 4:12. Ahí arriba. ¿Qué dice? Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Amén, amén. Dice que no se veía ninguna forma, ninguna figura, solamente se oía su voz. ¿Sí? Y esto es una apreciación personal, ¿no? Pero creo que me preguntaba, bueno, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no te mostraste en alguna forma? ¿Sí? Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió como paloma. No dice que descendió siendo una paloma. El como es en forma corpórea. Claro, no se refiere a que fue en paloma, una paloma, sino que se refiere a un ejemplo, ¿no? Como paloma. ¿Sí? Lo utiliza de manera representativa, diciendo cómo es el Espíritu, cómo es una paloma. Es blanca, que alude a una pureza, ¿sí? Entonces, la palabra como ahí es sumamente clave, está siendo representativo el como, solamente esa función. Y me preguntaba, ¿no? Leyendo este versículo de Deuteronomio, y decía, ¿por qué, Señor? Y creo que el Señor, obviamente en su completa sabiduría, supo de antemano que nosotros tendemos a idolatrar lo que vemos. Solemos idolatrar lo que vemos. Y si Él venía en una figura física, en un cuerpo físico, era muy probable que nosotros tendamos a idolatrar, que fue lo que pasó con Aarón, que creó el becerro, a pedido del pueblo. A pedido del pueblo. El pueblo necesitaba ver para adorar, ¿sí? Y bueno, Aarón no tuvo la mayor idea genial de cumplir este deseo del pueblo y hacer algo corruptible, porque el Señor, la gloria del Señor no puede ser jamás semejante a algo creado por nuestras manos, por nuestras manos, porque nosotros somos su creación, no Dios la nuestra. Nosotros somos su creación, ¿sí?
Y creo que precisamente eso es uno de los motivos por los que el Señor se manifestaba así a su pueblo, ¿no? En el tiempo de Moisés, escuchaban la voz del Señor. Moisés escuchaba la voz del Señor. Y es así, nosotros tendemos a querer adorar a algo que vemos, pero porque es nuestra esencia ser adoradores. Nuestro espíritu busca adorarlo al Señor, entendiendo que adorar significa hablar, ¿sí? Nuestro espíritu busca hablar con dirección, orar, hablar hacia, en este caso hacia Dios, ¿sí? Realmente nuestro espíritu busca adorarlo con todo lo que somos, busca hablar con Él con todo lo que somos. El tema es que en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, queremos hacer tangible la gloria de Dios en imágenes corruptibles, porque nada de lo creado es semejante al Creador, nada puede ser similar o semejante, nada puede ser hacerle sombra al Señor, a la gloria de Dios. Bien. Amén. Amén, amén. No existe ninguna cosa creada que pueda ser igual a su Creador. Por eso es que el Espíritu Santo no tiene un único cuerpo físico, el Espíritu Santo no es una figura específica, no está en un lugar específico y no hay que ir a un solo lugar para adorarlo. Imagínense si teníamos que ir a Israel, nosotros ¿qué hacíamos, chicos? Que no nos queda la vuelta de la esquina, ¿no? No hay que ir a un solo lugar, y les repito, no está en un solo lugar, ni se place de usar, de moverse a través de un solo cuerpo, sino que por el contrario, el Espíritu Santo está en el cuerpo de sus hijos, ¿sí? De aquellos que los recibimos. El Espíritu Santo se mueve con completa libertad en toda la creación y así lo hizo desde el inicio, desde el origen, desde el Génesis. Siempre se movió con libertad y le place moverse a través de sus hijos, a través de vos, que sos una hijita y que sos un hijito de Dios, para poder concretar sus obras. Amén. Amén. Que ya Jesús le había dicho a la samaritana. Exactamente, exactamente. Se lo dijo a la samaritana, que va a llegar el tiempo en el que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad, que no van a adorar ni en aquel monte ni allá, ¿sí? Porque ellos siempre buscaban un lugar específico. Y no, el Espíritu Santo hoy está en vos. Dijimos que vos sos la casa de Él. Y podés orar y hablar con tu Padre 24/7, en todo momento, en el momento que vos quieras. Y Dios veía como en ese intento, ¿no?, de acercarnos más, porque el ser humano, dije que somos adoradores por excelencia, porque fuimos creados para tener esta comunicación, esta comunión con nuestro Padre. Nuestro espíritu fue creado y una vez que es regenerado, nuestro espíritu, al unirse al Espíritu de Dios, busca constantemente tener esta comunicación, ¿sí? Y Dios veía cómo en ese intento nuestro de acercarnos a Él, la pifiábamos y terminábamos alejándonos más y más de Él, levantando nuestras murallas, levantando fortalezas que eran nuestras creencias, levantando murallas de religiones que se pelean unas con otras, ¿sí? La riña eterna que hay entre católicos, evangélicos, mormones, judíos, testigos de Jehová, etcétera. Todos se pelean para ver quién tiene la razón, quién sabe y conoce más de Dios. Y en esa riña nos olvidamos que el punto siempre fue tener una relación con Dios Padre, conocerlo a Él y tener una relación. Ese fue el punto desde el inicio. Sí. También conocerlo, guardar su palabra y que Él se manifieste en nuestra vida. Amén, amén. Y es ahí cuando el Señor, digo yo, no veía todo esto, este intento erróneo, porque no conocíamos el camino, nos muestra el camino, nos muestra la puerta. Y ahí viene Jesús. Ahí viene Dios Padre en hombre, ¿sí? Ahí viene el Hijo, viene Jesús a la tierra y nos enseña de cerca cómo es Dios. Jesús reflejaba el carácter de nuestro Padre. Ahí vino a enseñarnos cómo es, y no solo cómo es nuestro Padre, sino a enseñarnos
cómo tener una relación con nuestro Padre desde el lugar de hijo, porque Jesús vino en condición de hijo y vino para enseñarnos a ser hijos, a saber cómo tener una relación con nuestro papá. ¿Sí? Y el carácter que tenemos que formar en Cristo Jesús. Exactamente, ¿sí? Nos mostró cuánto nos ama. Aquellos que todavía que están recién conociéndolo al Señor Jesús, los invito a que lean los 4 evangelios donde se puede ver cómo era Jesús cuando caminó en la tierra, ¿sí? Que puedan leer partiendo desde Juan y luego que vayan a todos los otros evangelios para conocer cómo era Jesús, porque Jesús mostraba el carácter de nuestro Padre. Que leas la palabra con esta lupa. Yo me leí como 4 o 5 veces ya Juan, y cada vez que lee uno los lee con ojos nuevos, porque el Señor va revelándose de una manera nueva, ¿sí? Va abriendo nuestro entendimiento. Y ahí podemos ver cómo el carácter de nuestro papá, el amor que nos tenía, ¿sí? Cómo nos amaba con entrega, con pasión. A tal punto, Dios anhelaba tanto tener una relación con nosotros, que se despojó de su deidad y vino en forma de hombre, en condición de hombre, para mostrarnos cómo es, para que le podamos conocer, ¿sí? Y no obstante esto, quiso acercarse más, que cuando Jesús asciende a los cielos y es glorificado, ya viene a vivir no con nosotros, sino en nosotros, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y dónde vive, dónde habita? En tu espíritu, porque ahí es donde fuiste regenerado, tu espíritu fue regenerado, ahí se da la nueva vida. Ese es el lugar donde habita el Espíritu de Dios, en tu espíritu, que es la parte más profunda nuestra, y el Señor está interesado en todo lo que sos. Y para eso es importante escuchar al Espíritu para poder caminar en esta nueva vida. Para que tu alma y tu cuerpo se sujeten al Espíritu. A partir de que sos regenerado, a partir de que naces de nuevo, ya podés comenzar a caminar en esta nueva vida donde el que toma el volante, por decirlo de alguna manera, es el Espíritu. Ya no tu cuerpo, que tu cuerpo realmente desde que abrís los ojos está bañado de los estímulos del mundo, y el mundo cada vez más busca distraernos de los caminos del Señor, ¿sí? Ahora tenés la capacidad, porque tu espíritu fue regenerado, tenés la capacidad de escuchar al Espíritu, de escuchar al Espíritu de Dios, que tiene una comunicación constante y directa con el Espíritu tuyo, regenerado. Bien, entonces, el Espíritu Santo es nuestro Paracletos, así que dale el lugar que se merece. Dale el respeto que se merece, porque Él es el que te acompaña todos los días de tu vida. Él es el que te acompaña desde que abrís los ojos hasta que cerrás los ojos. Él es el que te habla, Él es el que te escucha en todo momento, ¿sí? Que hayan días donde vos no los puedas escuchar o no lo puedas ver, no significa que no esté ahí. Pedile al Señor, pedile que te abra los ojos como lo hizo con el apóstol Pablo. Decirle, Señor Jesús, yo quiero que abras mis ojos, que abras los ojos de mi entendimiento para poder verte y conocerte y ser lleno de tu Espíritu, ¿sí? Poder comprender la llenura que recibiste, porque el Espíritu Santo no te fue dado en medida, ¿sí? Dijimos que cuando el Señor vino en espíritu, vino el todo Dios en nosotros. Y es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente. Y es importante, a medida que lo voy conociendo más y más y más, el Espíritu que decía el Señor, me manifestaré a ustedes, ¿sí? Y son hermosas las manifestaciones del Espíritu Santo. Son hermosas, no solo a nivel físico, porque muchas veces buscamos eso, buscamos ese calorcito, ese escalofrío, ese temblor, y es lindo, pero estos son manifestaciones nada más a nivel físico. El Espíritu Santo es más que esto. El Espíritu Santo no es una electricidad, no es una fuerza, no es
un poder. El Espíritu Santo es una persona y Él busca hablarte y relacionarse con vos en todo momento, ¿sí? Y eso es lo que tenés que buscar, ir más allá de la manifestación del Señor. Amén. Poder tener esa sensibilidad. Y dijo Jesús que Él nos iba a revelar lo por venir, ¿sí? El Espíritu Santo ya conoce todo, ya está todo dado, ya está todo escrito y Él es el que te revela, ¿sí? Amén, y ya vio el cuadro completo, y para ver cómo relacionarnos, recordemos que Jesús vino a enseñarnos cómo ser hijos. ¿Y qué hacía Jesús antes de empezar su día? Ir a hablar con el Padre. Exactamente. Entonces, qué práctica buena para imitar, para seguir, y para que nuestra relación todos los días sea regada por nuestra voluntad, porque mucho del crecimiento de un hijo de Dios depende de la voluntad que ponemos en conocer a nuestro amado Jesús. Por supuesto, porque es una relación con una persona. Y en una relación con una persona se construye de a dos, ¿sí? No puedo yo establecer una relación con alguien si la otra parte no tiene interés en establecer una relación conmigo. Es sumamente importante que el interés sea mutuo. El Espíritu Santo tiene todo el interés del mundo. Él ya vino a habitar en vos. Él está ahí con vos. Sos vos el que tiene que poner ahora de vos. Sos vos el que tiene que ser impregnado, no solo en espíritu, sino que todo tu ser sea impregnado en esta nueva vida que recibiste, y que busques tener esta relación, que busques conocerlo, que anheles conocerlo, que haya realmente un interés para que esa relación se construya. Amén. Amén. Bueno, y ahora puedes preguntar, bueno, pero ¿hay algo específico que yo tenga que hacer? ¿Hay algo específico o más específico que pueda hacer? Y no, la verdad es como él le decía, lo más importante es que rindas tu voluntad. Y con rendir, repito y lo dije muchísimas veces, no me estoy refiriendo a que anules tu voluntad. ¿Sí? La palabra de Dios jamás dice que la voluntad del hombre tiene que ser anulada, sino que tiene que rendirse a la suya, rendirse para poder colaborar y cooperar juntos. ¿Sí? Dice la palabra que somos colaboradores del reino. Si mi voluntad se rinde a la de mi Padre, yo puedo empezar a caminar en los propósitos de Dios, en los planes que fueron escritos para mi vida. Y acordate que Él es el que conoce todo el escenario completo y que su voluntad, ¿cómo es? Buena, perfecta y agradable, dice la palabra de Dios. Entonces Él no va a desear absolutamente nada malo para tu vida, ¿sí? Así que cuando más rápido puedas rendir tu voluntad al Señor, más vas a poder conocer y disfrutar de esta hermosa relación con la persona del Señor. Amén. Un dato importantísimo para esto es renovar todos los días nuestro entendimiento por la palabra y por la relación que tenemos con Jesús. Ahí es donde la voluntad del Padre no nos va a parecer, y si nos parece vamos a entender que es mejor que la nuestra, ¿sí? Pero para eso nuestro corazón tiene que ser manso, nuestras intenciones tienen que estar acompañadas y tienen que estar juntas a Él, y para eso es importante que nuestra mente sea renovada constantemente. Amén, amén. Y como les decía, ¿no? Como decíamos, rendir tu voluntad, ¿sí? Y eso es algo que tenés que hacerlo vos. No es una acción que el Señor lo va a hacer por vos. Eso le corresponde a tu persona, rendir tu voluntad, ¿sí? Poder decirle, Señor Jesús, yo rindo mi voluntad porque quiero conocer al amigo, al compañero, al auxiliador, al consolador que está conmigo todos los días. Quiero conocer a este Paracletos que está para siempre conmigo. ¿Sí? Y eso es lo más lindo del Espíritu Santo, porque Él te direcciona, Él te orienta, Él te guía, pero Él no te obliga a nada. Él es un caballero. No te obliga a absolutamente nada. Y en mi experiencia personal en esta hermosa relación con el Señor, puedo decir que cada cosa que yo fui dejando de lado, cada cosa que me hacía mal y la fui dejando, lo dejé por decisión propia. Nadie vino y me dijo, no hagas eso porque está mal que lo hagas.
fue leyendo la palabra, conociendo al Señor, escuchando la voz del Espíritu Santo y entendiendo que hoy soy una nueva persona, que decidí dejar aquellas cosas que a mí me lastimaban, que me hacían daño a mí. Por supuesto que al Señor, ni contar que al Señor, porque Él está conmigo ahora todos los días de mi vida, pero a vos también te lastima. Amén. ¿Sí? A vos también te lastima. Y fue en amor, porque realmente conocí a la persona que más me ama en todo el universo. Nadie jamás te va a amar de la misma manera que Él te ama, porque Él dio su vida por vos. Amén. Gozoso. Gozoso. No fue triste a la cruz, Él fue gozoso. Él dio su vida bien, Él dio su vida, dice la palabra, viendo el gozo que le esperaba. Y ese gozo es tu persona. Por supuesto que en su humanidad, en su carnalidad, uno no va con una sonrisa de pe a pa a recibir esto, ¿no? A dar su vida. Pero Él comprendió el objetivo de esto, y era que puedas tener una relación y que puedas ser hijo también. ¿Sí? Que puedas tener una relación con tu papá. Por eso el amor que Él te tiene, nadie, ninguna persona jamás va a llegar a tener ese amor. Amén. Y yo no sé por qué situación está pasando cada uno acá, no lo sé, no me corresponde, pero el Señor está con vos todos los días. Él es tu consolador. Él, este Paracletos, está con vos todos los días y Él sí sabe, tanto vos como Él saben por lo que están pasando. ¿Sí? Así que mi consejo es que vayas a la presencia del Señor, que vayas a donde está este Paracletos, que es en la diaria, ¿sí? Que puedas hablar con Él, que puedas acercarte y decirle, Señor Jesús, y decirle, Señor Jesús, porque dijimos que es la misma persona, ¿sí? Señor Jesús, me está pasando esto, necesito tu ayuda, necesito de tu consuelo, y esa es tu Fuerza. esencia, y esa es tu esencia, necesito de tu auxilio, ¿sí? Y que empieces a disfrutar de este Paracletos que recibiste, que empieces a disfrutar de la promesa del Espíritu que te fue dada. Amén. Amén. Es tremenda la palabra que el Señor preparó a través de Sole para nosotros, y por ahí uno, cuando recibe esta palabra y no estamos acostumbrados a ejercitar nuestra relación con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, es como difícil y parece la vara media alta. Pero si nosotros empezamos a leer Hechos, vamos a ver que personas de carne y hueso lograron que el Señor Jesús se manifieste a través de ellos. Amén. E hicieron señales y prodigios increíbles para el entendimiento humano, porque no fue por obra humana, sino que fue por el Espíritu que habitaba a través de ellos y que habita en mí y en vos. Entonces, sacando a la persona humana de Jesús, pensemos en todas esas personas de carne y hueso que hoy están descansando, En todos estos otros hijos. en todos estos otros hijos que fueron tan falibles, porque cada uno tuvo sus errores como nosotros, pero el Señor por misericordia se manifestó, porque ellos ejercían y alimentaban esta relación con el Espíritu Santo que moraba en ellos. Entonces es posible, hay esperanza, es alcanzable, y lo más importante, el Espíritu Santo quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Entonces, leer Hechos es realmente muy rico, toda la palabra es rico, pero en este caso es posible. Y ese es el mensaje también para cada uno de sus hijos. Es posible tener este nivel de intimidad, poner todo nuestro ser y nuestra entrega a que el Espíritu Santo que mora en nosotros se manifieste en nuestras vidas, para bendición para otros hermanos. Amén. 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 Qué importante esto que está explicando Ale, ¿no? Porque, y veámoslo así, de esta manera. El Señor Jesús, siendo hijo, ¿qué vino a hacer? A revelarnos al Padre. Y hoy vos sos hijo. Hay muchísimos hijos de Dios. Hoy vos sos hijo de Dios. Y tu función
es mostrar a la persona de Jesús que es el Padre. ¿Sí? Nuestra función como hijos. Dice la palabra de Dios que el anhelo ardiente de la creación es aguardar por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es esta manifestación? Es revelarlo a Él, es mostrarlo a Él, con todo lo que sos, con todo lo que haces y con todo lo que decís, que todo tu ser, toda tu vida refleje al Padre porque sos hijo de Dios. Amén. 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 Este fue el mensaje, que el Señor dio hoy para nosotros. Así que anhelo con todo mi corazón que lo recibas y que esta semilla dé sus frutos al 100% en cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén, ahí nos despedimos ya de YouTube también, los bendecimos en el nombre de Jesús y bueno, nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas.